Millonario encontró a una madre soltera dormida en la recepción y lo que ella le dijo lo dejó helado. Antes de meternos en la historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Disfrútala. El cielo sobre Londres todavía estaba teñido de tonos grisáceos cuando Leonardo Escalante cruzó las puertas de Kensington Tower, el edificio que albergaba la sede de su emporio inmobiliario. Era uno de esos días en los que el frío apenas daba tregua, pero él caminaba con paso firme, ajeno a la temperatura. Vestía como siempre, camisa blanca perfectamente planchada, blazer azul petróleo entallado, pantalón de vestir gris oscuro y zapatos negros relucientes. Un portafolio de piel colgaba de su mano izquierda, mientras que su reloj marcaba las 6:41 de la mañana. Entró al vestíbulo casi vacío. El silencio de esas primeras horas le resultaba reconfortante. Era el único momento del día en que podía caminar sin que alguien lo detuviera con papeles, dudas o urgencias. Pero esa mañana algo era distinto. Apenas cruzó la recepción, Leonardo se detuvo. No porque alguien lo llamara, sino porque una escena inusual llamó su atención. Sobre uno de los sofás laterales, cerca del ventanal que daba a la calle, había una mujer dormida. Abrazaba a un niño pequeño de no más de 5 años, que se mantenía despierto, mirando con curiosidad todo a su alrededor mientras sostenía un osito de peluche apretado contra el pecho. La imagen no era precisamente alarmante, pero sí desconcertante. El guardia de seguridad del turno nocturno se acercó con incomodidad, como si esperara permiso para intervenir. Disculpe, señor Escalante. Esta mujer llegó hace unas horas. No supimos qué hacer. Dijo que solo necesitaba sentarse un rato, pero se quedó dormida. Leonardo no respondió de inmediato. Sus ojos no estaban puestos en el guardia, sino en el rostro de la mujer. Aunque su cabello castaño claro estaba despeinado y parte de su rostro cubierto por un mechón, hubo algo en sus facciones que le hizo detenerse en seco. Algo conocido. Algo enterrado en algún rincón de su memoria. Entonces, el niño lo miró directamente. Ojos miel. Claros. Intensos. Los mismos ojos que Leonardo veía cada mañana en el espejo. Sintió que el estómago se le encogía. Dio un paso al frente, casi sin darse cuenta. El niño se incorporó ligeramente y estiró la mano hacia él, como si lo reconociera. No había miedo en su expresión. Había confianza. «¿Mamá?», susurró el niño, sacudiendo levemente a la mujer. «Ya vino». Ella tardó unos segundos en abrir los ojos. Parpadeó, desorientada, antes de levantar la vista. Y entonces lo vio. Leonardo. Su rostro se tensó al instante. El cuerpo entero pareció endurecerse, como si el simple hecho de verlo la obligara a ponerse una armadura invisible. A pesar del cansancio evidente, de las ojeras marcadas, de la palidez, era ella. Emilia Rivas. Leonardo retrocedió medio paso. ¿Emilia? Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Se enderezó con cuidado, protegiendo al niño entre sus brazos, como si temiera que alguien se lo arrebatara. «No vine a buscarte», dijo con voz baja, apenas audible. «Solo necesitaba un lugar para esperar el amanecer. No sabía que tú. Este es mi edificio». Interrumpió Leonardo, con una mezcla de incredulidad y tensión en la voz. «¿Qué estás haciendo aquí?». El niño lo seguía mirando, sin soltar su osito. Emilia tragó saliva, miró a su hijo y luego volvió a verlo a él. «No puedo explicarte todo ahora. Solo, por favor, no llames a seguridad». Leonardo desvió la mirada hacia el guardia, quien se mantenía a unos metros, claramente incómodo. Levantó una mano, dando a entender que no se acercara. «Nadie va a echarte», dijo al fin, volviendo a mirar a Emilia. «Ese niño». «Se llama Mateo», respondió ella antes de que él pudiera terminar la pregunta. «Y no tienes por qué involucrarte». Eso último lo golpeó más de lo que habría querido admitir. Pero no dijo nada. En lugar de eso, miró de nuevo al niño. «Mateo». El niño lo miraba de vuelta, sin decir una palabra, como si estuviera esperando algo.
Leonardo se acercó despacio. Se inclinó hasta quedar a su altura. El niño no se echó para atrás. Solo lo observó con ojos curiosos. «Hola, Mateo». «Hola», respondió el niño, con voz clara y suave. Leonardo volvió la vista a Emilia. «¿Dónde has estado todos estos años?» «No ahora», susurró ella. «Por favor, Leonardo. Estoy agotada». Fue entonces que lo notó, el pequeño detalle en su cuello. Un collar simple, de cadena delgada. Colgando de él, un anillo plateado. Su anillo. El mismo que le había dado 5 años atrás, cuando aún creía que lo suyo tenía futuro. El mismo que ella había guardado la noche que se fue. Un silencio espeso se formó entre ellos. El niño, ajeno a la tensión, se acurrucó en el costado de su madre y apoyó la cabeza en su hombro. En ese momento, Lucía, la enfermera de planta que también atendía emergencias menores del personal, apareció por la entrada lateral. Al ver la escena, se acercó con cautela. ¿Está todo bien? Leonardo asintió lentamente. ¿La conoces?, preguntó en voz baja. Lucía miró a Emilia con atención. Sí. La vi hace un par de noches. Vino a la clínica con su hijo. Estaban buscando ayuda porque él tenía fiebre. No tiene seguro médico, pero igual lo atendimos. Luego supe que trabaja en varios sitios de limpieza nocturna. Leonardo cerró los ojos por un instante. ¿Y nadie del edificio sabía esto? No oficialmente. Me lo comentó una colega. Solo sé que viene aquí a veces para dormir un par de horas antes de ir al siguiente trabajo. Leonardo asintió con la mandíbula apretada. Luego miró a Emilia. Su rostro seguía en guardia. Pero en sus ojos había algo distinto. No orgullo. No miedo. Dignidad cansada. Ven conmigo, le dijo. ¿A dónde? A una sala privada. No vas a quedarte dormida en un sofá de recepción con un niño de 4 años. No necesito tu ayuda. Tal vez no la necesitas. Pero Mateo sí. Eso bastó. Emilia se puso de pie con lentitud. Mateo la tomó de la mano sin soltar su osito. Leonardo los condujo por el pasillo principal hacia un ascensor lateral. No dijo una palabra más. Solo caminaba adelante, sin mirar atrás. Pero dentro de él, las preguntas se multiplicaban a una velocidad que ni su mente entrenada podía controlar. ¿Era posible? ¿Era su hijo? ¿Había perdido 4 años de su vida sin saberlo? ¿Y por qué Emilia había desaparecido? Ninguna respuesta llegaba. Solo el eco de sus propios pasos resonando en el mármol y el sonido de los pequeños zapatos de Mateo que lo seguían. La sala de bienestar ocupacional del piso 3 estaba diseñada para ejecutivos que necesitaban descansar entre reuniones. Sofás individuales, paredes claras, iluminación tenue, una cafetera silenciosa al fondo. Nunca se había utilizado para algo más que breves pausas, pero en ese momento parecía el único lugar digno donde Leonardo podía llevarlos. Emilia entró primero, con Mateo a su lado. El niño observaba todo con la curiosidad natural de su edad, sin decir nada. Acariciaba con una mano la oreja del osito que siempre llevaba consigo, mientras con la otra se aferraba a los dedos de su madre. Leonardo los miraba de pie, sin saber muy bien qué hacer con las emociones que se le acumulaban en el pecho. Parte de él quería exigir respuestas. Otra parte solo quería observarlos, como si aún no creyera lo que tenía frente a sus ojos. «Pueden quedarse aquí», dijo, rompiendo el silencio. «Nadie va a molestarlos». «Gracias», murmuró Emilia, sin mirarlo directamente. Mateo trepó al sofá con ayuda de su madre y se acurrucó, no porque tuviera sueño, sino porque parecía saber que debía guardar silencio. «¿Quiere algo de tomar?», preguntó Leonardo, más por no quedar separado que por necesidad. «No. Solo necesito que no nos saquen de aquí». Leonardo asintió. Dio media vuelta para salir, pero cuando su mano rozó el picaporte, la voz del niño lo detuvo. «¿Tú eres amigo de mamá?». Se giró.
El niño estaba sentado, mirándolo con atención. Hace mucho tiempo lo fui, respondió con sinceridad. ¿Por qué ya no? Leonardo tragó saliva. No lo sé. El niño pensó un segundo. Luego volvió a mirar a su osito. Emilia se sentó a su lado, le acomodó el suéter y lo acarició con ternura. ¿Dónde está tu papá, Mateo? Preguntó Leonardo con suavidad. Emilia levantó la vista de inmediato. Iba a decir algo, pero Mateo respondió primero. Mamá dice que está lejos. Que es mejor no hablar de él. Leonardo sintió un golpe seco en el pecho. Emilia bajó la mirada. Mateo, dijo ella con dulzura. ¿Por qué no dibujas algo mientras mamá habla con el señor? Interrumpió el niño. Sí. Mateo sacó una hoja doblada de su mochila pequeña. Tenía crayones partidos en una bolsita plástica. Se puso a dibujar en el piso, con una concentración admirable. Leonardo se acercó unos pasos. ¿Desde cuándo estás en Londres? Desde hace casi 4 años, respondió Emilia sin rodeos. ¿Y nunca pensaste en? Sí lo pensé. El silencio volvió, espeso. Leonardo se sentó en el sofá de enfrente. El sonido de los crayones raspando el papel llenaba el aire. ¿Mateo es mi hijo? Emilia tardó unos segundos en contestar. Lo que importa ahora es que tú no lo sabías. Y que él no lo sabe. No me respondiste. No quiero que pienses que aparecí aquí para obligarte a hacerte cargo. No fue así. No estoy preguntando eso, dijo Leonardo, firme pero sin enojo. Solo quiero la verdad. Emilia suspiró, apoyó la espalda en el sofá y se tapó el rostro con ambas manos. Luego volvió a hablar, con voz temblorosa. Sí, Leonardo. Es tu hijo. La frase cayó como un trueno. No había gritos, ni lágrimas, ni explicaciones elaboradas. Solo verdad. Cruda, desnuda. Leonardo no supo qué decir. Durante años había enterrado el recuerdo de Emilia. Había intentado convencerse de que lo suyo fue solo un error de juventud. Pero ahora, ahí estaba ella, frente a él, con un niño que llevaba su sangre. Mateo terminó su dibujo y caminó hacia ellos. Lo puso sobre la mesita de centro. Era un dibujo simple, con 3 figuras, una mujer de cabello largo, un niño con un oso, y una silueta sin rostro al lado. Abajo, con letras torcidas, decía, falta uno. Leonardo lo miró con la garganta cerrada. El niño no sabía lo que había escrito. O tal vez sí. De alguna forma, lo sabía. Emilia tomó el dibujo con una mano temblorosa. Sonrió con tristeza. A veces hace eso. Dibuja lo que siente. Pero no me pregunta nada. ¿Y tú tampoco le cuentas? ¿Qué se le dice a un niño que nació del silencio? Leonardo se levantó. Caminó de un lado a otro. Estaba abrumado, pero no enojado. No podía estarlo. No al verla así. No al ver al niño. ¿Por qué te fuiste así? Porque me sentía invisible. Porque tu vida estaba llena de ruido, de metas, de cosas que no incluían a alguien como yo. Leonardo no discutió. Sabía que algo de eso era cierto. En aquel tiempo solo hablaba de inversiones, de expansión, de contratos. Nunca del futuro con ella. Quise volver, continuó Emilia. Viajé hasta aquí. Toqué puertas. Dejé mensajes. Pedí hablar contigo. Pero, alguien me cerró el paso. Leonardo la miró con el ceño fruncido. ¿Alguien? ¿Quién? Tu asistente. Rebeca. El nombre lo golpeó como una piedra en la cara. ¿Estás segura? Me dijo que no estabas interesado. Que no era buen momento. Que mejor me fuera. Tenía tanta seguridad al hablar, que le creí. Leonardo apretó los puños. Se quedó callado. Después supe que estaba embarazada. Y no iba a ir detrás de alguien que me había cerrado la puerta. Así que, crié a Mateo sola. ¿Cómo pude?
Mateo estaba de pie junto a la mesa, con su dibujo en la mano. ¿Te gusta?, le preguntó a Leonardo. Mucho. ¿Tú también haces dibujos? Leonardo se agachó a su altura. Hace mucho que no. Pero me gustaría volver a intentarlo. El niño sonrió. Luego corrió a guardar sus crayones. Emilia lo miró con ternura. Luego a Leonardo. No estoy aquí para pedirte nada. Solo necesitaba un lugar donde Mateo pudiera dormir un poco en paz. Leonardo la miró serio. Y yo no voy a permitir que mi hijo duerma en una recepción. Emilia se quedó inmóvil. Las palabras mi hijo retumbaron en la sala. Tampoco voy a dejar que alguien me lo arrebate, dijo en voz baja, pero con firmeza. Leonardo se acercó. No con amenaza, sino con decisión. No vine a quitártelo. Vine a conocerlo. Y no me voy a ir. Mateo volvió a sentarse junto a su madre, con el dibujo entre las manos. Leonardo se quedó de pie, mirándonos. Todo su mundo, perfectamente organizado, acababa de cambiar para siempre. Y por primera vez en años, le parecía bien. Leonardo no volvió a subir a su oficina ese día. Canceló la reunión con el comité, ignoró las llamadas del consejo y apagó el teléfono por completo. Pasó la mañana en la sala de bienestar, observando a Emilia y Mateo mientras compartían una tostada envuelta en papel que ella había guardado en su bolso. El niño comía tranquilo, sin reclamar por la textura ni por el frío del pan. Estaba acostumbrado a ese tipo de mañanas. Lucía entró con una bandeja de frutas y jugo. Hay que aprovechar que nadie se ha enterado de que esto se está usando de verdad, dijo con una sonrisa. Mateo le dio las gracias con la boca llena. Leonardo se quedó mirando el gesto, con una extraña mezcla de ternura y rabia. ¿Cuántas veces había comido así ese niño sin que él lo supiera? Voy a ocuparme de que no les falte nada, le dijo a Emilia, cuando la enfermera salió. Leonardo. No estoy preguntando si me dejas. Lo voy a hacer. Ella bajó la mirada, pero no discutió. Esa tarde, Leonardo llevó a Emilia y a Mateo a su departamento en la zona alta de la ciudad. No porque quisiera invadir su espacio, sino porque Emilia seguía débil y él se negaba a dejarlos en la calle o en un cuarto compartido en el albergue donde ella se estaba quedando. Aceptaron a regañadientes, pero Mateo, al entrar en el elevador panorámico, soltó un «wow» tan genuino que Emilia no pudo decir que no. El departamento de Leonardo era silencioso, moderno, con muebles minimalistas y una vista espectacular del río. Pero para un niño, era un museo frío. Y para Emilia, un lugar lleno de preguntas. Leonardo les ofreció una habitación de huéspedes que rara vez se usaba. Mateo corrió hacia la cama y saltó con una risa contenida. Emilia lo siguió con una sonrisa que intentaba disimular el cansancio. «Puedes quedarte aquí unos días», dijo él, desde la puerta. «No hay prisa. No quiero incomodar. Lo haría si te fueras». Emilia no respondió. Más tarde, Leonardo cocinó lo único que sabía hacer, pasta con mantequilla y queso rallado. Para su sorpresa, Mateo lo miraba con una mezcla de admiración y desconfianza. ¿Tú cocinas?, preguntó el niño, como si aquello fuera un evento sobrenatural. A veces. Pero normalmente no hay nadie para quien hacerlo. Mateo masticó en silencio, luego dijo, «Está rico». Leonardo sonrió. Después de cenar, se sentaron en la sala. Emilia acomodó a Mateo con una manta mientras elogiaba un libro ilustrado. Leonardo lo observaba desde el sofá contrario, todavía sin entender cómo ese pequeño podía parecerse tanto a él y al mismo tiempo sentirse como un completo extraño. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Mateo de pronto. ¿Martes?, aventuró Leonardo. Sí. Y los martes me gusta ver caricaturas antes de dormir. Leonardo se volvió a Emilia. ¿Tiene alguna rutina especial? Le gusta que le lean antes de dormir, pero nunca insiste. Se adapta a todo. Leonardo se levantó, tomó el libro y se sentó a su lado. ¿Me dejas leértelo?,
Mateo lo miró como evaluándolo. Luego asintió y se acurrucó bajo la manta. Fue un momento extraño. Íntimo. Silencioso. Leonardo leyó despacio, con voz firme, y el niño lo escuchó con atención. Cuando terminó, Mateo se giró y apoyó la cabeza en su regazo sin decir una palabra. Leonardo lo miró, inmóvil. Emilia los observaba desde el marco de la puerta. No dijo nada. Pero sus ojos estaban llenos. Esa noche, cuando Mateo dormía y Emilia se preparaba para acostarse, Leonardo volvió a su despacho. Encendió su computadora, abrió su agenda digital y buscó un nombre, Rebeca Lozano. Su asistente desde hacía casi una década. Eficiente, precisa, fiel. O eso creía. Abrió los registros de visitas de hacía 4 años. Emilia Rivas aparecía registrada 3 veces. Una de ellas, con una nota, no se presenta. Desestimar. Frunció el ceño. Él jamás había visto esa nota. Siguió escarbando. Encontró un correo, archivado, de una cuenta sin nombre visible. Lo abrió. No considero apropiado interrumpir la agenda del señor Escalante con visitas personales fuera de lugar. He tomado la libertad de rechazar el ingreso. Asunto cerrado. El correo estaba firmado, RL. Leonardo se apoyó en el respaldo de su silla. Cerró los ojos. El estómago le dolía. Había confiado en Rebeca como en nadie más. ¿Había decidido por él? Al día siguiente, Emilia le pidió ayuda para llevar a Mateo a la guardería del edificio. Leonardo accedió sin dudar. Entraron juntos. Las maestras saludaron con sonrisas cordiales. Algunos niños miraban a Mateo con curiosidad. Él se aferró a la mano de su madre. Leonardo se agachó frente a él. ¿Vas a estar bien? Te prometo que al rato vamos por ti. ¿Y tú vas a venir también? Sí. Los dos. Mateo asintió. Leonardo y Emilia salieron. Pero no se alejaron. Se quedaron detrás del vidrio, observando. Un niño rubio se acercó a Mateo. Le preguntó algo. Mateo respondió. El niño hizo una mueca y señaló hacia la puerta. Aunque no se escuchaba nada, el gesto fue claro. Emilia lo sintió antes de entenderlo. Leonardo también. Mateo bajó la cabeza. Leonardo volvió a entrar al aula sin pensarlo. Disculpen, dijo con voz controlada, pero firme. ¿Quién es el encargado aquí? Una maestra se acercó. ¿Ocurre algo? Ese niño acaba de señalar a Mateo y se burló de él. Quiero que se le explique que todos tienen derecho a estar aquí, sin importar si su papá viene o no. Claro, lo hablaremos con él, respondió la maestra, algo incómoda. Leonardo se agachó junto a Mateo. ¿Estás bien? Solo dijo que yo no tengo papá. Leonardo tragó saliva. Está equivocado. ¿Sí tengo? Preguntó el niño. Leonardo respiró hondo. Sí, Mateo. Sí tienes. El niño lo miró fijo. No sonrió. Pero tampoco discutió. Emilia lo observaba desde la puerta. Tenía las manos cruzadas contra el pecho. No dijo una palabra. Pero sus ojos hablaban por ella. Cuando salieron del aula, Leonardo no volvió a su oficina. La prioridad ya no estaba en el piso más alto de Kensington Tower. Estaba en ese niño de ojos miel, que ya empezaba a preguntarse quién era en realidad. ¿Qué opinas del gesto de Leonardo con Mateo? ¿Crees que está comenzando a actuar como un verdadero padre? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Continuemos con la historia. El silencio en el despacho de Leonardo se sentía más pesado que nunca. La computadora aún mostraba el correo firmado por Rebeca. 4 años atrás, una sola decisión, tomada sin su consentimiento, había cambiado el curso de su vida. Emilia había intentado buscarlo 3 veces. Y alguien se había interpuesto. No durmió esa noche.
Se quedó en el estudio, con las luces apagadas, mirando la ciudad desde la ventana. Pensaba en Mateo, en su voz suave, en sus ojos idénticos a los suyos, en el dibujo que decía falta uno. En Emilia, cargando sola con una historia que debieron haber escrito juntos. A las 7 de la mañana, Rebeca entró a su oficina como todos los días, con la carpeta de pendientes en la mano. Buenos días, señor Escalante. Hoy tiene reunión a las 10 con, cierra la puerta, interrumpió él, sin mirarla. Ella lo hizo. Algo en su tono la hizo dudar. Leonardo giró la pantalla de su computadora y señaló el correo. ¿Reconoces esto? Rebeca parpadeó, incómoda. Es de hace años. No lo recordaba. Lo escribiste tú, afirmó. Rechazaste una visita personal mía, decidiste por mí, bloqueaste a alguien sin consultarlo. No quise molestarlo con asuntos que no tenían que ver con el negocio. No tenías ese derecho. Usted estaba por cerrar una fusión internacional. Tenía la agenda saturada, y ella, no parecía alguien importante. Ella era importante, dijo Leonardo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que atravesaba el aire. Y vino a decirme que estaba embarazada de mi hijo. Rebeca retrocedió un paso. ¿Qué? Su nombre es Mateo. Tiene 4 años y medio. Y yo me perdí su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, por tu decisión. Ella bajó la mirada, enmudecida. Estás despedida, Rebeca. Recoge tus cosas. Hoy mismo. Rebeca quiso decir algo, pero no encontró palabras. Solo asintió y salió del despacho con las manos temblorosas. Leonardo se quedó de pie, mirando la puerta cerrarse lentamente. No sentía alivio. Solo rabia y tristeza. Esa noche, Emilia y Mateo cenaron en el departamento. Emilia había preparado algo sencillo con lo que había en la despensa, arroz, verduras y un poco de pollo desmenuzado. Comieron los tres en la barra de la cocina. Mateo hablaba de los niños de la guardería, de los dibujos que había hecho, de que había aprendido a recortar en línea recta. Y hoy me porté bien, dijo con una sonrisa orgullosa. Leonardo se acercó y le chocó la palma con la suya. Muy bien, campeón. Mateo rió y se fue directo a su rincón de libros. Esa noche parecía perfecta. Pero a las 3 de la madrugada, Leonardo se despertó por un sonido leve. Un quejido. Se levantó en silencio y caminó al cuarto de Mateo. El niño estaba acurrucado en la cama, envuelto en su manta, sudando. Tenía las mejillas rojas, la frente caliente, y respiraba con dificultad. Mateo, susurró, tocándole la frente. Estás ardiendo. Salió rápido al pasillo. Buscó en el cuarto de Emilia, pero la cama estaba vacía. El baño también. No estaba en casa. Volvió corriendo. Mateo lloraba bajito, sin quejarse fuerte, como los niños que ya aprendieron a aguantarse. Leonardo no lo dudó. Lo tomó en brazos, envolvió al niño en la manta, y bajó al coche. La clínica pediátrica más cercana estaba a 10 minutos. El tráfico era nulo a esa hora. Iba revisando el retrovisor cada minuto. Mateo jadeaba por la fiebre. Al llegar, se acercó a recepción con el niño en brazos. Tiene fiebre alta y dificultad para respirar. Se llama Mateo Rivas. ¿Parentesco?, preguntó la recepcionista. Leonardo dudó por un instante. Luego, sin vacilar, respondió, soy su padre. Lo pasaron de inmediato. Una doctora lo recibió en urgencias. Tomó signos vitales, aplicó un antipirético y comenzó el monitoreo. Tiene una infección respiratoria leve, pero debemos bajarle la fiebre. ¿Hace cuánto empezó? No lo sé. Todo parecía bien en la noche. ¿Está al cuidado de ambos padres? Sí, respondió, sin pensarlo. La doctora asintió. Mateo fue estabilizado en poco tiempo. Leonardo lo sostuvo de la mano mientras dormía. Era la primera vez que estaba solo con él en una situación así. Nadie le había enseñado a ser padre.
Pero ahí estaba. Sentado en una sala blanca, con el corazón en vilo por alguien que apenas estaba conociendo, pero que ya sentía como suyo. A las 5:30 de la mañana, Emilia entró corriendo al consultorio. Llevaba una bufanda mal puesta y las mejillas frías por el aire de la madrugada. Mateo. Susurró al verlo dormido. ¿Qué pasó? Leonardo se levantó. Tenía fiebre. No estabas en casa. Salí a comprar medicina. No había en la casa, y no quería despertarte. Se acercó al niño. Le acarició el cabello con los ojos llenos de lágrimas. Está bien, le dijo Leonardo con suavidad. Ya lo atendieron. Emilia se quedó en silencio un momento. Luego lo miró. ¿Tú lo trajiste? No iba a esperar. Ella lo miró, con los ojos húmedos. Gracias. Leonardo no respondió. Solo la miró. La doctora volvió con los papeles de alta. Ya bajó la fiebre. Puede volver a casa, pero vigilen los síntomas. Emilia tomó a Mateo con cuidado. El niño abrió los ojos un segundo y dijo en voz baja, «Papá vino conmigo». Leonardo sintió cómo se le erizaba la piel. Emilia se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste, cielo? Papá vino conmigo, repitió Mateo, con voz débil. Y me cuidó. Ella no dijo nada. Solo lo abrazó más fuerte. Esa madrugada, en medio del cansancio, el miedo y la fiebre, Mateo había dicho lo que ya era inevitable. El sol apenas asomaba entre los edificios cuando Leonardo estacionó el coche frente a su edificio. Emilia venía en el asiento trasero con Mateo en brazos, cubierto con su manta, ya dormido otra vez. Tenía la cara serena, los labios húmedos por la fiebre que comenzaba a ceder, y el osito beige abrazado contra el pecho como un escudo invisible. Leonardo bajó en silencio, abrió la puerta y los acompañó hasta el ascensor. Nadie dijo nada en el trayecto. Solo el sonido del ascensor subiendo rompía el silencio. Al llegar al departamento, Emilia lo llevó directo a la cama. Lo acomodó con cuidado, le cambió la camiseta sudada por una seca, y le pasó una toalla tibia por la frente. Leonardo observaba desde el marco de la puerta, sin intervenir. ¿Quieres agua?, preguntó él. Emilia asintió sin mirarlo. Se sentó al borde de la cama, acariciando el cabello de Mateo, que dormía profundo. Leonardo volvió con un vaso de agua. Se lo tendió. Ella lo tomó y bebió en pequeños sorbos. Luego se quedó con la mirada perdida. Cuando me enteré de que estaba embarazada, me paralicé, dijo en voz baja. Leonardo no respondió. Sabía que ella no necesitaba interrupciones. Solo espacio para sacar lo que había guardado demasiado tiempo. No tenía a nadie. Mi madre había muerto 2 años antes. Mi hermana vivía lejos y no nos hablábamos. Y tú estabas en otro mundo. Lo sé, murmuró Leonardo. Al principio, pensé en interrumpir el embarazo. No porque no quisiera al bebé, sino porque no sabía si tenía derecho a traerlo al mundo sin poder ofrecerle nada. Lo dijo con la voz firme, pero los ojos cristalinos. Pero no pude. En cuanto lo sentí moverse, supe que tenía que seguir. Aunque fuera sola. Aunque fuera con miedo. Leonardo se acercó y se sentó frente a ella, del otro lado de la cama. Debiste decírmelo. Lo intenté. Y cuando no funcionó, no quise mendigar atención. No quería ser la que llegó a arruinarle la vida al exitoso señor Escalante. Leonardo la miró largo rato. No la arruinaste. Me la completaste. Solo que tardé en entenderlo. Ella desvió la mirada. No estaba lista para creerlo. No del todo. Mateo se removió en sueños. Murmuró algo y volvió a quedarse quieto. Tiene pesadillas cuando está enfermo, dijo Emilia. Pero se calma si alguien le canta. Leonardo asintió. No sé canciones de cuna. Yo te puedo enseñar. Ella comenzó a tararear una melodía suave, casi sin letra. Leonardo se quedó en silencio. Era una canción simple, pero envolvente. Parecía inventada,
como esas canciones que solo las madres crean y los hijos reconocen para siempre. Cuando el niño se relajó de nuevo, Emilia se levantó y salió de la habitación. Leonardo la siguió hasta la cocina. Ella se sentó en una de las sillas de la barra. Respiró hondo. ¿Qué vas a hacer con todo esto, Leonardo? ¿A qué te refieres? A ti, a mí, a Mateo. ¿Esto es temporal? ¿Es culpa? ¿Es curiosidad? Leonardo la miró, con los brazos cruzados y el rostro sereno. No lo sé todo. Pero sé que no quiero alejarme. No quiero que él me vea como alguien que viene y se va. Quiero ser parte de su vida. ¿Y de la mía? También. Emilia apretó la taza de agua entre sus manos. Tienes que entender que yo ya construí algo sola. Tal vez no es perfecto, pero es nuestro. Y yo no vengo a quitar nada. Vengo a sumar. Se quedaron callados unos segundos. Afuera, el cielo empezaba a clarear. Dentro, el silencio era más cálido. ¿Te parece si lo llevamos al parque mañana?, preguntó Leonardo, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Tienes tiempo para eso? Para eso, siempre. Emilia esbozó una sonrisa pequeña. Al día siguiente, Leonardo despertó antes que todos. Preparó desayuno. Tostadas, fruta, un poco de jugo. Quemó las primeras rebanadas de pan, pero logró dominar la tostadora antes de que Emilia entrara a la cocina. ¿Qué haces? Intento ser útil, respondió él, mientras sacaba una bandeja mal equilibrada. ¿Sabías que Mateo odia la cáscara de las manzanas? Lo supe cuando tenía 2 años y escupió media ensalada. Tiene carácter. Igual que tú, dijo ella, casi con burla. Solo que él es más dulce. Leonardo no discutió. Despertaron a Mateo con suavidad. Él sonrió al verlos a ambos. ¿Hoy no hay guardería? Hoy es día de parque, dijo Leonardo. Solo nosotros 3. Mateo aplaudió con fuerza. Pocas horas después, los 3 estaban sentados sobre una manta en el césped del jardín interior del edificio. Mateo corría con su osito, haciendo como si fuera un avión. Emilia lo miraba desde la sombra, riendo. Leonardo observaba en silencio. Ya no se sentía como un espectador. Se sentía parte. Al atardecer, mientras Emilia le mostraba a Mateo cómo hacer burbujas de jabón con un aro plástico, Leonardo sacó su teléfono. Tenía 15 llamadas perdidas y 30 correos sin leer. No abrió ninguno. Solo escribió un mensaje a su junta directiva: me ausentaré por tiempo indefinido. He encontrado algo más importante que un negocio. Gracias por entender. Cuando guardó el teléfono, Mateo corrió hacia él. Papá, atrápame si puedes. Leonardo lo persiguió. Y lo atrapó. Y en ese momento, con el niño riendo entre sus brazos y Emilia mirándolos desde la manta, supo que no necesitaba más pruebas. Ya era parte de algo. No sabía qué nombre ponerle aún. Pero sonaba a hogar. En los días que siguieron, la rutina cambió por completo para Leonardo. No volvió a subir a su oficina en Kensington Tower. Delegó sus funciones, firmó una carta oficial renunciando a su cargo como director general y se quedó como presidente del consejo. Una figura simbólica que ya no ocupaba el centro de decisiones. Por primera vez en años, su agenda estaba vacía. Y, contra todo pronóstico, no lo angustiaba. Las mañanas comenzaban con risas infantiles, con dibujos torcidos en la mesa del comedor, con leche derramada y tostadas frías. Emilia preparaba el desayuno, Mateo exigía poner música infantil, y Leonardo aprendía a abrochar pequeños zapatos sin perder la paciencia. El departamento se llenó de ruido. De desorden. De señales de vida. Una tarde, mientras Emilia acomodaba ropa en el armario que ahora compartía con su hijo, Leonardo entró con una carpeta. ¿Qué es eso?, preguntó ella, sentándose en el borde de la cama. El formulario para iniciar el proceso de reconocimiento legal. Quiero que Mateo sea oficialmente mi hijo. No solo de corazón.
Emilia lo miró con seriedad. Lo tomó con las manos firmes. Luego lo hojeó en silencio. ¿Estás seguro? Completamente. No es por culpa, ¿verdad? No, respondió Leonardo. Es porque no quiero que crezca pensando que no tuvo padre. Porque ya lo soy, Emilia. Lo siento en cada cosa que hace. En cada vez que me llama. No podría volver a vivir sin él. Ella bajó la mirada. Luego asintió. Entonces lo haremos. Pero quiero que él lo sepa. Que lo entienda. A su manera. Esa noche, después de cenar, se sentaron los tres en la sala. Mateo estaba coloreando con crayones sobre una hoja doblada. Leonardo se arrodilló frente a él. Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento? El niño lo miró, curioso. Claro. Quiero preguntarte algo. ¿Te gustaría que fuéramos papá e hijo de verdad? Que no solo lo digamos, sino que también esté en tus papeles. Como en los cuentos donde el dragón y el caballero se hacen amigos para siempre. Mateo se quedó pensativo. Luego sonrió. ¿Y eso quiere decir que ya no te vas a ir nunca? Leonardo sintió un nudo en la garganta. Apretó con fuerza los labios y asintió. Nunca. Mateo lo abrazó. Fuerte. Sin decir más. Emilia los observaba desde el sillón. Y por primera vez en años, lloró en paz. A la semana siguiente, Leonardo presentó la solicitud ante la oficina correspondiente. El trámite no era complicado, pero requería pruebas. Emilia firmó sin dudar. Acompañaron al pequeño a una revisión médica. Entregaron documentos. Y Leonardo firmó los papeles más importantes de su vida. ¿Quiere añadir un segundo nombre al del niño?, preguntó la oficial. Leonardo miró a Emilia. Ella le devolvió la mirada, sonriendo. Mateo Escalante Rivas, dijo él. Perfecto, respondió la oficial. En breve será oficial. Salieron de la oficina con una mezcla de cansancio, alivio y alegría. ¿Qué quieres hacer para celebrarlo?, preguntó Emilia, mirando a su hijo. Comer pastel, gritó Mateo. Y que tenga forma de robot. Leonardo rió. Un robot será. Ese mismo día, mandaron a hacer un pastel de chocolate con betún azul y ojos de caramelo. Lo recogieron entre risas y lo llevaron al jardín interior del edificio. Solo ellos tres. Sin globos, sin invitados, sin fotos de redes sociales. Mateo sopló una vela que Emilia encendió con cuidado. ¿Y tu deseo?, preguntó Leonardo. Mateo cerró los ojos. Luego dijo, que ya nunca se vayan. Leonardo y Emilia se miraron. No hizo falta decir nada más. Esa noche, ya en casa, Emilia acomodaba a Mateo en la cama. Él se resistía al sueño, como siempre. Mamá, ¿puedo pedirte algo? Claro, cielo. Que me leas la historia del niño que encontró a su papá. Pero con nuestros nombres. Emilia sonrió. Leonardo, desde la puerta, se acercó con el libro. Hoy te la leo yo. Mateo se acurrucó entre las sábanas. Había una vez un niño llamado Mateo, comenzó Leonardo, que vivía con su mamá, Emilia, en una ciudad muy grande. Y un día, en el lugar menos esperado, conoció al hombre que siempre había estado buscándolo sin saberlo. La voz de Leonardo narraba despacio. Clara. Firme. Como si estuviera contando la historia más importante del mundo. Y lo era. Cuando el niño se durmió, Leonardo cerró el libro y lo dejó sobre la mesa de noche. Emilia se quedó de pie a su lado. ¿Sabes? Nunca me imaginé esto. ¿Esto qué? Que el hombre que conocí hace 5 años, un día me leyera un cuento al lado de nuestro hijo. Leonardo la miró con una mezcla de ternura y verdad. Ese hombre ya no existe. Ahora soy alguien distinto. Y es gracias a ustedes. ¿Y si mañana todo esto se rompe? Entonces lo volvemos a construir. Juntos. Emilia lo abrazó.
por primera vez sin miedo. Y en medio del silencio nocturno, con los pasos de Mateo dormido respirando en la habitación, supieron que ya no eran piezas sueltas. Eran familia. ¿Crees que Leonardo y Emilia merecen una segunda oportunidad como familia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu like si esta parte te conmovió. La historia continúa. El cumpleaños de Mateo coincidió con el inicio de la primavera. El jardín interior del edificio se llenó de luz suave y aromas frescos. Emilia y Leonardo prepararon una pequeña fiesta, sin lujos exagerados, pero con todo el amor que cabía en cada detalle: serpentinas de colores, un mantel con dibujos de planetas, vasos decorados por el propio Mateo, y una lista de canciones seleccionadas por él mismo. Solo quiero invitar a mis amigos de la guardería, dijo días antes. Y a la señora Lucía, porque siempre me da jugo. Ella estará, cielo, respondió Emilia. A las 4 de la tarde, el lugar estaba lleno de risas pequeñas, carreras por el pasto y voces alegres. Mateo iba de un lado a otro con una corona de cartón hecha por Emilia, sosteniendo su robot de peluche en una mano y un globo azul en la otra. Lucía, la enfermera, se acercó con una caja envuelta en papel rojo. «Esto es para ti», le dijo al niño. «Gracias, señora Lucía». Leonardo observaba todo desde la sombra de un árbol. Tenía los brazos cruzados, pero el rostro relajado. Emilia se acercó y se sentó a su lado. «Está feliz», dijo ella. «Y lo merece. Nosotros también». Leonardo la miró. «¿Tú crees?» «Sí. Porque no tuvimos un comienzo fácil. Pero supimos encontrar el camino». ¿Sabes qué pensaba hace unos años? ¿Qué? Que todo en la vida debía tener lógica. Fórmulas. Resultados medibles. ¿Y ahora? Ahora creo que hay cosas que solo se entienden cuando uno está dispuesto a sentirlas. Emilia sonrió. Bienvenido al mundo real, Escalante. Es un lugar mucho mejor con ustedes en él. En ese momento, Mateo subió a una pequeña silla de madera que alguien había dejado cerca de la mesa de dulces. «Quiero decir algo», gritó. Todos los niños lo miraron. Algunos adultos sonrieron. «Quiero dar las gracias por venir. Y porque hoy tengo un papá que juega conmigo, y una mamá que canta feo pero me gusta». Las carcajadas no se hicieron esperar. Emilia se tapó la cara, entre risas. «Y también porque ahora dormimos los tres en la misma casa y tenemos un sofá donde cabemos todos. Y porque ya no me falta nadie». Lucía limpió una lágrima sin disimulo. Leonardo bajó la mirada por un segundo. «Eso lo dijo todo», susurró Emilia. Al caer la noche, cuando todos los niños se habían ido y los adornos comenzaban a desinflarse, Emilia y Leonardo se quedaron en la terraza del departamento, con una cobija sobre las piernas, mirando la ciudad desde lo alto. ¿Te has preguntado qué habría pasado si no te encontraba ese día en la recepción?, preguntó él. A veces. Y creo que igual habríamos coincidido en algún momento. Porque el destino no se equivoca tanto. Leonardo asintió, mirando las luces a lo lejos. Ese día llegué a la torre solo porque tenía una reunión anticipada. Si no, no habría entrado a esa hora. Ni habría bajado por el ascensor lateral. Y yo me dormí ahí porque la sala de descanso estaba cerrada. Era la única silla libre. Se quedaron en silencio. Una casualidad exacta, dijo ella. O una señal. Adentro, Mateo dormía abrazado a su robot. En la pared del pasillo colgaban varios de sus dibujos, pero uno destacaba entre todos.